Carlos Reni y Radio Internauta presentan Entrevista. Amigas y amigos televidentes de radiointernauta.com, a través de YouTube, nuestra cuenta Entrevista, tenemos a un sexólogo y psicoterapeuta mexicano de Ciudad de México que nos va a traer una información muy importante desde el punto de vista educativo para los jóvenes, para todas las parejas del mundo quienes en estos momentos están viendo este programa. Quien les habla es Carlos Reni. Entonces establecemos contacto directamente desde México a Panamá, de Panamá a México, dándole la bienvenida a todos ustedes por estar con nosotros en nuestra sintonía, y le damos pues la bienvenida a Enrique Cerón Anaya, sexólogo y psicoterapeuta mexicano. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Pues aquí contento de la invitación a tu programa para poder establecer esta rica charla sobre pues, la visión que tendría la sexología humanista sobre los acuerdos de pareja, que pues, son una cosa muy importante que nos atañe para poder pues, tener relaciones humanas y sexuales y de pareja más satisfactorias, más plenas, ¿no? Más acorde al mutuo beneficio de los integrantes. Sí, bueno, Enrique, vamos a primero que nos hables un poco de ti, que nos hables de Enrique Cerón Anaya. Háblanos un poco cómo fue que te iniciaste en este mundo de la sexología, un tema tan amplio y de gran educación para la familia. En este caso, la familia mexicana, que es donde has estado, y ahora internacional, porque la internet nos ha unido a estar en cualquier parte del mundo. ¿Cómo fue tus inicios, Enrique, en la sexología? Pues mira, primero es que la reflexión sobre lo sexual, sobre las cuestiones de la sexualidad, pues es una cuestión que ha formado parte de mis reflexiones de toda la vida. Desde que era niño, ¿no? Pues yo me sorprendía con las reacciones del mundo adulto tan negativas sobre lo sexual. Y bueno, pues yo era un niño inteligente que pues sabía que había cosas que producían placer sin tener una experiencia de relaciones coitales, de relaciones sexuales adultas, pero pues sí tenía sentido común. Y cuando veía todas estas reacciones tan adversas, pues yo decía, ay, pues qué gente tan rara, la verdad, ¿no? Que no les gusta la vida, que no les gusta la dicha, que no les gusta el placer. Y entonces luego, bueno, pues los caminos de la vida me condujeron hacia el arte, hacia la literatura, que es otro de mis grandes amores, de mis grandes pasiones. Estudié literatura en un momento y posteriormente encontré un diplomado sobre difusión de la salud sexual que organizaba la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de México, la universidad pública, la más grande, la más prestigiosa, y ahí me di cuenta que ahí podía haber digamos, el mundo del arte generalmente es un fabricador de preguntas, de reflexiones, y, ¿no? O sea, hablando en general, pero no había, difícilmente es un mundo donde el valor esté en la generación de las respuestas. Y cuando me topé con lo que proponía la sexología, con lo que proponía las ciencias de la conducta, dije, mira, aquí hay una posibilidad de tener una salida pragmática a las reflexiones de toda mi vida. No solamente estas preguntas poéticas, sino pues la oportunidad de aportar a la solución de los problemas del humano, y pues se ensambló con lo que ya venía yo preguntándome sobre lo sexual a lo largo de toda mi vida, y fue un cauce natural. Ahora, Enrique, hablemos un poco ya de lleno sobre el aporte que podemos dar nosotros, los seres humanos, los comunicadores, en este caso los sexólogos también, en tu caso como psicoterapeuta. ¿Qué piensas de lo que se refiere a la sexología en la actualidad, en el pleno siglo XXI, donde hoy en día vivimos una pandemia mundial, donde también muchas de la problemática de la separación de pareja, divorcios, que muchas veces se ocasionan por muchas veces falta de esa educación sexual en la familia? Enrique, háblanos un poco sobre esta parte.
Pues sí, justamente como hemos sido educados, pues la mayoría de los latinoamericanos, digamos, ¿no? Hay como, digamos, algunos países o algunos pueblos que son más liberales, como por ejemplo los brasileños, como por ejemplo los cubanos, ¿no? Pero aún así esos países tienen una alta prevalencia de pensamientos conservadores. Es decir, la mayoría de los latinoamericanos nos hemos educados con una buena cantidad de miedos, de silencios, de tabúes con respecto a lo sexual. Incluso hay algunos imaginarios que dicen, bueno, hay una mayor cantidad de libertad cuando se refiere a los hombres. Pues sí, hay una mayor cantidad de libertad, pero los hombres también padecemos pensemos una persona que, pues en medio de una comida familiar, dice, no, 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 pero a ver, vamos a hablar de orgasmos, vamos a hablar de, pues esa persona Sí, queda sí, sí. excluida de ahí, ¿no? Exactamente, sí. Bien vista, Incluso le cambia de color el rostro, ¿no? Se le pone rojiza la cara o cuando son temas bastante álgidos en esa altura de lo que se habla en términos más crudos, digámoslo de esa manera, cuando se tocan temas como el orgasmo, ¿no? Muchas exacto. personas, incluso cuando se comunican con sus hijos, le dan temor o cierta vergüenza hablarle a los hijos de la sexología, de la educación, Claro, ¿verdad? Sí. es más, mira, para hacerte un ejemplo muy palpable, Ujú. somos educados tan divididos de nuestro cuerpo, de nuestra dimensión corpórea, que a las personas de a pie en cualquier país latinoamericano los detenemos en la calle y le decimos, oiga, por favor, ¿podría usted señalarse dónde tiene el hígado? ¿Dónde tiene el vaso? ¿No? Exacto. O sea, ¿dónde tiene, cómo cree que es el páncreas? Ni siquiera tenemos conciencia de nosotros mismos, Exacto. porque esa dimensión corpórea que da pie a la perspectiva sexológica, que es una perspectiva donde el ser humano se percibe integrado desde su corporeidad, desde la valoración de su corporeidad, de sus emociones, por supuesto, de sus sensaciones, de su gozo, pues eso generalmente está escindido porque hasta del cuerpo estamos escindidos, ¿no? Somos y digamos, los latinoamericanos tenemos más, ¿no? Pues esta cuestión del baile, del cuerpo, pero aún así, Se sonroja, pues se crecemos con sonroja. La gente muchas... se sonroja cuando toca temas de sexología, temas realmente de educación sexual. Sí le da vergüenza comunicarse muchas veces en estos términos, ¿no? Exacto, Sí, 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 sí. Ignoramos exacto, muchas nos da cosas. vergüenza de algo, Exacto. Que es natural, ¿no? ignoramos muchísimo, entonces, en este, en este sentido, las y los especialistas en sexología, en salud sexual, ¿no? En erotismo, en género, pues lo que nos aportan son pues perspectivas que nos dan otro punto distinto al de los imaginarios dominantes, que Okay. nos permiten adentrarnos un poco en esta región oscura, ¿no? Oscura que no por, digamos, negativa, sino oscura en el sentido Ujú. que tenemos poco iluminada, que tenemos poco sabida Mm. de la sexualidad y nos permite comprender de una manera más integral el mundo, comprendernos mejor a nosotros mismos y incorporar información certera a nuestras tomas de decisiones, mejorar nuestra vida, llevar a cabo a través de esta información una vida más libre, más auténtica, más apegada a nuestro verdadero ser y no el que esté en función del qué dirán, de los señalamientos, de estas vergüenzas que mencionas, Sí. sino una vida más que nos da más gusto vivir. Exacto. Enrique, también se ha luchado también en los géneros, la igualdad. Tú que has hecho conferencias, que has dictado charlas referente a este tema tan, digámoslo, dinámico, tan muy poquito complicado para muchas personas, porque no alcanzan a entender lo que es la diferencia de géneros que hay en la sexología, ¿no? ¿Cómo ves este campo tan,
tan buscado, ¿no? Por muchos sexólogos para realmente explicar cómo podemos convivir con la diversidad, por ejemplo, que también hoy en día se ha salido a relucir mucho más que antes. En años anteriores o en décadas anteriores, por ejemplo, un homosexual salir del closet era más difícil. Hoy en día ya se ve, ¿no?, que hay más igualdad de género. ¿Cómo ves como sexólogo, Enrique, esta situación que estamos viviendo en la actualidad? Avanzamos en una cuestión que es una deuda histórica, pero todavía nos faltan mucho por avanzar. Y en este sentido, pues digamos, lo que nosotros podemos, lo que se puede ir aportando la sexología son elementos también para que las personas identifiquen su propia diversidad, porque en la medida en que nosotros eh, pensamos de manera dicotómica, ¿no? En el sentido de que la sexualidad, pero en general la vida, está dividida en dos polos con funciones y fronteras bien definidas, pues perdemos de vista que en realidad la sexualidad y lo humano es un abanico amplio, un espectro amplio y dinámico de formas de ser, ¿no? Entonces, cuando no nos otorgamos nuestro derecho a pensar como nosotros, a nuestra propia manera, en la medida en la que pensamos de que, ¿no? O sea, hay conductas masculinas, masculinas, masculinas y femeninas, 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 pues no nos damos cuenta que hay pues algunas de las cosas con las que nos educaron, que sí forman parte de nuestras elecciones conscientes como hombres o como mujeres, ¿no? Pero hay otras que nunca se llegaron a instalar, nos parecían, no sé, como mujer le comentaban a alguna persona, no te tienes que subir a los árboles, y a la niña pues no le importaba lo que le dijeran, ella decía, a mí me gusta subirme a los árboles, y se subía a los árboles. Entonces, algunas de estas que nos dijeron nunca se llegaron a instalar, o a lo largo de nuestra historia de vida se fueron deconstruyendo, ¿no? O sea, fuimos diciendo, bueno, pues a mí me dijeron esto, pero la verdad que no me cuadra, no me hace feliz, y entonces las vamos desterrando, y entonces en la medida que asumimos un punto de vista más realista en el cual como personas no somos una esponja que toma las cosas sin un filtro, sin una historia de vida, sin una perspectiva crítica, sin una respuesta emocional favorable o desfavorable ante eso, que va haciendo una gama de diversidad, cuestiones como las personas transgénero o las personas transvesti, no, son cosas que a personas les pueden saltar o incomodar, pero Exacto. cuando las personas empiezan a hacer conciencia de su propia diversidad y a conciliarse con su propia diversidad y ver que pueden ser personas, no sé, con un culto religioso y a la vez bailadoras y coquetas, ¿no? Y no por eso son un mal creyente o un mal practicante de tal religión, o que, ¿no? Que pueden ser personas a las que son consideradas respetables en su medio ambiente, que son aportadoras, proactivas, y que también pueden tener un gusto por el erotismo. O sea, en la medida en que vemos que la vida está hecha de una enorme diversidad de formas de ser, y nos conciliamos con nuestro derecho a ser a nuestra manera, pues entonces lo de los demás deja de parecernos inquietante. Pero aquí tenemos un trabajo grande que hacer, pues primero para pues otorgarnos nuestros derechos a ser feliz, a ser felices a nuestra manera y a ver la vida hermosa a nuestra propia manera. Ahora, Enrique, explícanos un poco dentro de tu punto de vista la situación que está viviendo México en la actualidad en cuanto a las leyes, por ejemplo, de la igualdad de género, eso que precisamente estamos hablando, para que todos los televidentes conozcan un poco más de otras partes del mundo, de Sudamérica, por ejemplo, o de mismo Europa y de cualquier lugar del mundo de habla hispana que quiera conocer un poco más desde el punto de vista de Enrique, un poco más sobre el punto de vista, cómo ves las leyes que se están manejando actualmente en México y cómo ves tú ese ángulo legal, sexológico mexicano. Pues mira, tenemos avances y retrocesos, por ejemplo, cuestiones que son polémicas, que están en la palestra de la discusión en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Por ejemplo, digamos, el respeto
al derecho a la diversidad sexual, a la diversidad de identidades y orientaciones, la legalización y las personas que están en contra de la legalización del aborto, ¿no? En México tenemos algunos avances, por ejemplo, con respecto a la identidad de personas trans, ¿no? La facilidad que se ha construido en los últimos años para que las personas puedan cambiar de identidad, incluso las propias operaciones de reasignación sexual sean parte de los servicios que oferta la salud, el sistema de salud pública. Tenemos algunos avances también en materia legal sobre el combate a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, sí es muy importante entender que una cosa es el avance en la ley, otra cosa es la transformación de los imaginarios que sustentan o no los derechos humanos y sustentan o no, en contrapartida, la discriminación, que es el impedir el acceso de las personas a sus derechos y a sus oportunidades, y también la aplicación de esta ley. O sea, que esta ley realmente no esté solamente como letra muerta en el papel, sino que se convierta en un modo de vida. Y entonces ahí pues vamos transitando lentamente, con retrocesos, con grupos muy conservadores que están en contra de estos avances ciudadanos, pues haciendo la lucha, ¿cómo estamos haciendo la lucha? Intentando construir un mundo más incluyente, más amplio, donde las personas puedan caber, sean respetadas más allá de estereotipos, donde pasemos de pues, generalidades como una perspectiva moral, entendido como un sistema de bueno y malo, ¿no? Que solamente tiene dos categorías para acomodar a las personas y las cosas de la vida, a otros puntos de vista más realistas, como el marco de los derechos humanos, como hablar de personas y actitudes constructivas o destructivas, es decir, con acciones a favor de los demás o en contra de los demás, que hablemos de cuestiones como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que le permite a cada persona construirse a la manera de su propio ser, y pues en esas estamos. ¿Cómo ves? Mira, Enrique, en muchos años las películas de mexicanas siempre llegaban mucho a Sudamérica, ¿no? Y se manejaba mucho el culto del machismo, del hombre muy macho, generalmente. Entonces, México tiene una, México en Latinoamérica tiene como una imagen todavía, no sé, ahora habrá cambiado, obviamente, en las últimas películas, ¿no? Pero anteriormente se tenía una imagen del mexicano y todavía que el latinoamericano también imitaba mucho, ¿no? El machismo, incluso la violencia en el hogar, ¿no? Eso gravemente para la mujer golpeada, la mujer que realmente tuvo muchos inconvenientes en su educación, también incluso ellas mismas también fueron criadas por padres golpeadores, ¿no? Cosas así de violencia en el hogar. ¿Cómo ves? ¿Es México eso o ya México es una imagen solamente creada por las películas, del machismo de las películas, aquellas que vimos mexicanas? Cuéntanos un poco, yo ya como mexicano, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Realmente es solamente una publicidad que se manejó? ¿Hoy en día ha cambiado? Cuéntanos, háblanos un poco de esta parte. Pues como tú dices, ese imaginario permeó en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Sí. Y yo creo que somos una sociedad en tránsito. Yo creo que todavía hay mucho de eso. Sí. Por ejemplo, aquí en México la cultura del narcocorrido, ¿no? Que son esta música que cuenta las aventuras de personajes de organizado, que ponen su valía personal en sus logros violando la ley, siendo violentos, ¿no? Si nosotros vemos las telenovelas, pues las telenovelas, aunque no tengan cuestión tan acendrada, tan acentuada, como tú dices en estas películas, que todavía se siguen viendo de los años 40, 50, 60, ¿no? De una gran producción cinematográfica en México, muy celebratoria de estos estereotipos, ¿no? De
macho mexicano que llegaba borracho a las 3 de la mañana, abría la puerta y cuando le venía a reclamar la chica, agarrarla así de, bien que le gusta mamacita, ¿no? Y exacto, cuestiones sí. así. Cosas denigrantes incluso, ¿no? Que insultan a la dama, ¿no? Hay veces, ¿no? Y lógicas con papeles de las mujeres de subordinación, como soñando con ser domesticadas por este macho, por ser conquistadas por este macho, ¿no? Entonces, pues llenas de estereotipos, porque en realidad la vida no es así, ¿no? Exactamente. Ahí se Hoy en día la mujer se ha incluido mucho en la parte laboral. Hoy en día hay mujeres que mantienen el hogar incluso, ¿no? No, muchas. Sí, sí. Y que además, bueno, digamos, se tiene un avance en el mundo laboral. Sin embargo, también hay cuestiones en las cuales pues se tiene una doble jornada, porque así como se democratizó el acceso al mundo del trabajo, al mundo del dinero, no se ha democratizado en la misma medida en la repartición de las labores del hogar, la repartición de la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado, pero pues nos falta mucho por hacer. Todavía. Igualmente ya hoy en día, por ejemplo, no hay tanta discriminación, me imagino también en México, ya en Latinoamérica, con respecto a la igualdad de género, ¿no? También, en la parte laboral incluso, ¿no? Sí, no hay tanta discriminación como había, que era pues prácticamente un apartheid, ¿no? Con base en el género. Pero de todos modos, las estadísticas globales sobre discriminación pues son amplias. Todavía. Y, por ejemplo, algunas proyecciones piensan que la igualdad de género se empezará a ver después del 2050. Ahora, como has participado en medios de comunicaciones, Enrique, y tienes experiencia en cuanto a programas de televisión que tú has participado, cuéntanos tu experiencia en este campo, pues a nivel educativo. ¿Cómo has visto la reacción? ¿Cómo has visto las opiniones de las mujeres, de los hombres, incluso hasta de los homosexuales, de transgéneros, que seguramente han participado en programas y en conferencias que ha dictado en México? Pues yo creo que es muy importante la apertura en los medios de comunicación a este tipo de temas. Porque como decíamos, no son temas que se abren en la familia, no son temas muchas veces que se abren con los compañeros, con los de trabajo, compañeras de trabajo, con las y los amigos, ¿no? Son temas tabús sobre los que tenemos, pues, o cargamos con muchas opiniones estereotipadas, donde en algunos temas la mayoría, más bien los puntos de vista de la mayoría de la población tienen un sesgo conservador, ¿no? Se sigue viendo lo sexual como algo peligroso, como algo que puede ser fuente de caos, como algo que puede ser fuente de enfermedad, ¿no? Se sigue pensando esta idea de que no, es que si se les habla a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las jóvenes, de este tema se les va a dar permiso, ¿no? Cada quien va a hacer lo que quiera, y entonces cuando se dice cada quien va a hacer lo que quiera, pues se tienen ideas caricaturescas de, pues que cada quien haga lo que quiera, significa que se baja un poco la vigilancia y entonces las personas van a matar a su vecino, ¿no? Exactamente. No, pues no es cierto que todas las gentes están pensando de, ay, tengo libertad, lo primero que quiero ir a hacer es a matar al vecino, ¿no? Tenemos la opción de autorregularnos y hay otras personas que prefieren la colaboración, que prefieren el mutuo beneficio, que prefieren el avance, que prefieren la civilidad y que lo que les interesa hacer con sus libertades es eso. Pero lo curioso aquí es que cuando se difunden estas creencias, pues es la libertad la que sale mayugada, es la libertad la que acaba como peligrosa y la persona que quiere ser libre pasa como el enemigo público número uno,
Lo cual, pues imagínate cómo crees que la persona que quiere ser libre va a ser el enemigo público número uno. Claro. ¿Qué clase de mundo es ese? ¿No? Exacto. Y yo creo que precisamente por esa falta de educación y de comunicación entre padres e hijos para educarlos desde el punto de vista sexual, se llega mucho al embarazo precoz, ¿no? Muchas veces o no deseado, Enrique. Sí, bueno, el embarazo adolescente no es un problema en sí mismo, sino es una problemática, es decir, es un conjunto de problemas Ujú. que vienen a concretarse en el embarazo a temprana edad. Y entre esos problemas están el asunto de que no hay una educación para la autonomía, es decir, no se le permite a los niños y a las niñas ejercitarse como dueños de sí, a reflexionar sobre su toma de decisiones, a hacerse herramientas. Entonces, un Mm, día se piensa que como cumplen la la mayoría de mayoría, edad exacto. o como se acercan a la mayoría de edad, entonces mágicamente se tienen que conducir con habilidades de autocuidado, cuando nunca se les ha dejado conducirse de esa manera, ¿no? Están Mm, problemas como, por ejemplo, que en muchos lugares se les señala cuando quieren indagar en métodos anticonceptivos, en información, o que hay atmósferas en las cuales quien quiera preguntar a una edad temprana sobre este tipo de cuestiones se le señala como enfermo, como mm, pervertido, como que exacto. solamente está pensando en eso, y Ujú, más en el caso de las mujeres. Entonces, exacto. el asunto de que no haya, no se permita a la gente o no se estimule que los jóvenes construyan mejores perspectivas de futuro, Exacto. proyectos de vida, que les Exacto. permitan advertir qué tan conveniente o inconveniente es el embarazo a temprana edad con esos proyectos, con esos Exacto. objetivos, ¿no? El asunto de que muchas veces el entorno adulto es el principal obstáculo. Mira, fíjate, aquí tenemos una encuesta, una Ujú. estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente, y la estrategia nacional identifica como el factor número uno de riesgo eh, las ideas del medio adulto como que las y los adolescentes no tienen o no deberían de tener eh, sexualidad o ejercer su sexualidad. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Pues escenarios de riesgo, factores de riesgo, porque en vez de habilitárseles, en vez de educárseles, se les niega la información, se les niega las Mm, habilidades, y pues si eso sucediera, pues no tendríamos este problemón que tenemos en México exacto. especialmente, pero en toda Latinoamérica. Y eso parece, Enrique, que hace un factor de boomerang, ¿no? Un boomerang significa que después de pasar su adolescencia, de matrimonios muy jóvenes, y después viene una planificación familiar no idónea, dependiendo de el estatus económico, la capacidad de poder mantener uno, dos o tres hijos. Entonces, muchos llegan a tener hasta seis, siete, hasta ocho hijos o más, sin tener la capacidad de poder atender a tantos hijos, ¿no? Económicamente hablando. Claro, por supuesto, o sea, porque Mm, no se tiene la planeación ujú, familiar como un objetivo, ¿no? Muchas veces, si ujú. se deja solamente al asunto de, pues, los hijos que la vida me dé o los hijos que Ah, exacto. yo piense me dé, pues no hay, porque las personas, no hay un espacio a que las personas reflexionen qué tipo de sexualidad quiero vivir. Si las personas se preguntan qué tipo de vida sexual quiero vivir, Exacto. entonces verán Ah, si lo que quieren es de cosechar del erotismo hijos como un mm, axioma, es decir, yo tengo relaciones coitales, entonces, por ende, y de manera casi automática, pues lo que viene son los hijos. Y no hay una reflexión de que el erotismo no necesariamente tiene que estar en función de la reproductividad y de la reproducción de las personas, mm, que el sentido del erotismo también tiene un sentido lúdico, tiene un sentido de aumento de la autoestima, tiene un sentido de generación de intimidad, de compenetración con otras personas, que el erotismo genera sentidos de vida per se, es decir, cuando las personas tienen una vida sexual parecida a lo que esperan de ese ámbito de su vida, pues su autoestima,
está alta, su realización personal es grande, ¿no? Y entonces se preguntan, pues, ¿para qué nací? Pues también para vivir esto Ah, que he vivido, esto que he querido vivir. claro. Enrique, hay una situación también que origina origina muchos divorcios, muchas infidelidades, incluso el hecho de cuando se juega mucho el ego, cuando no hay una verdadera formación de respeto, porque no solamente la infidelidad viene del hombre solamente, también infidelidad de la mujer o de las parejas, de ambos géneros. Entonces, esa infidelidad podría ser originaria precisamente de ese problema que nace desde ese arraigo de la mala educación al comienzo del adolescente, ¿no? De los jóvenes. Pues sí, mira, mi análisis sería el siguiente. Ajá. Es que cuando hablamos de, fíjate, la generalidad, las generalidades, lo que permiten o los sobreentendidos es que de esas generalidades o de esos sobreentendidos, cada quien los use como a su propia conveniencia, pues. Okay. Entonces, cuando hablamos digamos, de actitudes convenencieras, no estamos hablando de que las personas no vayan a estar en función de lo que les conviene, sino de que se usa un grado de incongruencia de decir una cosa y hacer otra cosa para estar solamente en función de lo que me conviene a mí, sin tomar en cuenta lo que le conviene a los demás. Entonces, aquí el asunto es que cuando hablamos de fidelidad, pues estamos hablando de tres cosas que están mezcladas. Están ahí ya. Ajá. Que son, uno, exclusividad emocional. Mm. Otro, exclusividad sexual. La otra es una licencia para invadir la vida de la otra persona. Entonces, como pues nos damos como por sobreentendido que pues este es el trato sin haberlo hablado, sin hablar de motivos, pásame las claves del Facebook, Ajá, pásame, a ver, enséñame quién te está mandando mensajitos, a ver cómo vas a ir vestida a ese lugar, a ver por qué quieres salir con tus amigos, o sea, una licencia para adueñarse de la vida de la otra persona por si acaso se sale del control. Exacto. Y lo último que significa fidelidad es lealtad, que es tomar mis decisiones en función de no dañar a la otra persona. Entonces, de estas cuatro cosas que significa la fidelidad. No, y se habla, Enrique, no, la mujer es más astuta para mentir, para ser infiel. El hombre no sabe ser infiel, no sabe mentir. Se maneja mucho eso también, ¿no? Es que fíjate, yo creo que también es que tendríamos que revisar nuestra percepción o sea, porque se presenta como un valor universal, humano, ligado a la decencia y a lo mejor de las personas. Los principios, ¿no? Digamos, ¿no? También, ¿no? La fidelidad se presenta como una cosa que está ligado a lo mejor de las personas, pero lo que vemos en la vida cotidiana es que muchísimas gentes no respetan esos acuerdos. Exactamente. Entonces, si eso fuera así, nada más de una, pues sería súper fácil que la gente lo cumpliera. Eso. Entonces, más bien también esta misma idea nos impide problematizar cuál de todas estas cuatro cosas queremos y en qué grado. Porque cada quien dice, bueno, pues es que yo nada más le pongo likes a la chica que me gusta cuando pone sus fotos en bikini en el Facebook, y eso no es infidelidad, ¿no? Y otra persona puede decir, no, pues es que yo nada más le di unos besos ahí. No, eso no es infidelidad. Entonces cada quien va, y no se habla también de otras opciones porque además hay muy poca madurez social. Esa es la palabra, la madurez social. Las personas puedan hablar y decir, oye, ¿por qué no? O sea, sí, queremos ser leales, pero pues cierto grado de libertad, cierto grado o discutir esos asegúnes, pues no se permite porque pues las personas las personas que quieran moverle ahí pasan como pervertidas, como personas que no se comprometen, y no necesariamente, ¿no? Tenemos pocos espacios y poca apertura a ponerle unos asegúnes o a entender con matices
eso que nosotros llamamos fidelidad, porque, pues como te digo, si esa fuera la tendencia que todas las gentes quisieran seguir, pues ¿por qué tenemos tantos casos de personas que se conducen fuera de estas normas? También tendríamos que ver un poco con un sentido crítico qué de estas normas nos acomoda, hasta dónde, si de verdad las personas que no quieren estar en estas normas son lo peor que puede haber en la sociedad, porque claramente hay personas que pueden ser absolutamente exclusivas en sus relaciones y esas relaciones pueden ser absolutamente violentas. Exacto. Pensemos en las generaciones anteriores donde había pocas posibilidades a que la gente se divorciara. Pensemos que en Colombia hasta hace unos 10 años o una cosa así, relativamente pocos, el divorcio estaba prohibido legalmente. Exactamente. Incluso la mujer tenía, digámoslo que no dentro del punto de vista legal, no tenía un apoyo como el hombre. El hombre parece que tenía mejores ventajas legales, ¿no? Digámoslo de esa manera, en el momento de un divorcio, algo así. Parece que incluso las leyes beneficiaban más al hombre, ¿no? Tengo entendido también. Exacto. Sí, pensemos que en estas, que hubo muchas generaciones, hasta hace un par de generaciones, por ejemplo, en México, el asunto de casarse para toda la vida, fueras o no fueras feliz, pues era un común en el imaginario colectivo de las personas, ¿no? Exacto. Entonces, hay gentes que no necesitan, digamos, que son exclusivas en su relación y no precisamente por eso esa relación es sana. Exacto. O sea, que los seres humanos tenemos más dimensiones y bueno, pues se van abriendo estos temas, se van abriendo estas pequeñas cuñas, estas pequeñas comezones, ¿no? Pues en estas ideas que hemos tenido durante mucho tiempo para empezar a problematizar eso y a rascarle un poquito y a decir, bueno, realmente esto es lo que queremos, hasta dónde lo que queremos, qué implica, ¿no? Pues para irnos haciendo un poco más los moldes más a nuestra medida. Se ha hablado mucho durante muchos años, incluso los medios de comunicación, opiniones de muchas personas, tanto mujeres como hombres, que dicen que, por ejemplo, la parte sexual o las relaciones sexuales incluso llevan un porcentaje muy amplio. Del 100% de una relación de pareja, unos dicen el 50% es la relación sexual, otros el 30%, otros el 80%. Es importante la relación de pareja en el matrimonio, digámoslo de esa manera, en el argot familiar. ¿Cómo considera Enrique esta situación en la actualidad con respecto a cuál es la posición del sexo en cuanto a porcentaje? ¿O varía de acuerdo a la pareja? Cuéntanos tu punto Yo creo de que vista. varía de acuerdo a la pareja, o sea, yo no me atrevería a decir 50%, 60%, 70%, Exacto. 80%, porque pues no tenemos datos duros al respecto. Lo que sí sabemos es que una sexualidad plena, un compañero, una compañera, un compañere, ¿no? Usando el lenguaje inclusivo, con la cual la persona se siente que puede hablar de sus deseos, que puede intercambiar fantasías, que puede pedir, que puede aportar. Cuando una persona tiene un amante que ¿no? En la persona con la que está, que se acerca al tipo de amante que espera en la vida, pues esa relación se va a hacer sólida, se va a hacer significativa, se va a hacer. Ahora, pensemos que en las relaciones humanas no todo es la afinidad sexual. Exacto. Hay personas que tienen una gran afinidad sexual, pero que pues no son personas que pudieran tener una gran afinidad sexual, pero en sus perspectivas políticas, una de esas personas podría ser de izquierda y la otra de derecha, a una gustarle el béisbol y otra gustarle el fútbol, ¿no? Exacto. Es decir, hay veces que encontramos personas o personas que se encuentran y tienen una gran afinidad y el vínculo vale por esa afinidad sexual, pero fuera de esa afinidad sexual, una relación humana que fuera más allá no se sostendría.
Exacto. En eso, Enrique, ahí yo creo que también es la calidad de la relación sexual también, podría influir también, o sea, no tanto la cantidad, sino la calidad de la relación, podría ser, ¿no? También importante. Y que eso también se vale el asunto de tener relaciones humanas que se sostienen en la afinidad sexual, ¿no? Exactamente. Y hay algunas, y pensemos también que hay gentes que se enamoran de personas con las tienen una afinidad, una admiración en otros ámbitos de la vida, Exacto. pero a la hora de lo sexual, pues ya la afinidad no es tan... Y algunas deciden, pues, sacrificar sus Exactamente. expectativas con respecto a lo sexual, porque la persona es un buen compañero, una buena compañera, porque tienen un proyecto de vida juntos, porque viajan, porque se ubican en un ámbito laboral. Y si vienen los hijos, también muchas veces. Exacto, por los hijos. Y hay algunas personas dentro de esas que buscan acuerdos para complementar su satisfacción sexual fuera de las relaciones maritales o de pareja. Y hay otras personas que aunque no lo hablan, de todos modos, pues buscan su satisfacción sexual fuera de la relación de pareja. Exactamente, sí, sí, sí. Porque eso, ¿no? Y Sí. eso también sucede. ¿Qué opinas entonces, ya tocando este tema de lo que se llamaba la famosa bigamia, ¿no? O monogamia, bigamia, esto de la mujer, tanto el hombre o la mujer, que tienen relaciones extramaritales, matrimoniales. Pues mira, sería bueno recordar algunas de las cifras, o sea, echar un Mm, ojo volver un poco a las bases, ¿no? Que son los mm, estudios que hizo el doctor Alfred Kinsey en los años 50. mm, No tengo los porcentajes, pero me parece que se acercaba, rondaba ahí del 50% de mm. personas en los cuales le hacías estudio a 5,000 o a 500, no sé, una cantidad Sí, sí. importante de personas sobre su vida sexual y hace el informe de la sexualidad femenina y Ujú. luego el informe de la sexualidad masculina, pero creo que rondaba cerca del 50% de las personas que les preguntaba si habían tenido alguna relación amorosa o sexual fuera de la relación de pareja o de la relación marital, y las mujeres contestaban un poco menos, pero pues por ahí se andaban los porcentajes. Exacto. Y pensemos que aunque eran entrevistas anónimas, también pensemos que ciertos tipos de información que las personas dan, cuando esta información no se sincroniza con lo que espera la sociedad de las personas, muchas veces las personas por no meterse en problemas, por Ah, no ser señaladas, pues no dicen la verdad. exacto. Entonces estaríamos hablando aquí de que en una sociedad súper puritana, súper Ujú. conservadora como el Estados Unidos de los años 50 del siglo XX, pues la gente erraba alrededor del 50% de las que se entrevistaban de haber tenido por lo menos una historia sexual o amorosa fuera de la relación de pareja. Pues eso nos habla de que pues tendríamos también que analizar. Me hace recordar, Enrique, disculpa que te interrumpa, me hace recordar mucho a Woody Allen, ¿no? ¿Tú te acuerdas que él tuvo una hija, la cual educó con su esposa, y una hija criada, de crianza, y que finalmente él logró, al final del rompimiento con su esposa, entonces se unió a la hija. ¿Cómo ves esta situación? Realmente parece mentira, ¿no? Pero sucede en muchas ocasiones más. Este lo hizo por ser famoso, Woody Allen, ¿no? ¿Hasta Bueno, dónde pues llega eso, eso yo creo que habríamos que preguntárselo a Woody Allen, ¿no? interesante entrevista, ¿no? Con Woody Allen, ¿no? Eh, Y a la chica, ¿no? Es sí, decir, sí, sí, ¿cuál es su opinión al respecto de ello, ¿no? En el exactamente. sentido de que hay cosas que pueden parecer poco apegadas Exactamente. a la moral social, Ujú, sin embargo, yo creo en el principio fundamental de la autodeterminación de las personas, y si exactamente. las personas no cometen una violación a la ley, Exacto. ¿no? Que no son obligadas, sino una decisión por parte de la pareja, ¿no? De este Autónoma, caso, ¿no? pues Sí, sí. a nosotros nos podremos opinar o no, pero pues la determinación de vivir algo
estará en función de esas personas, Ahora, ¿no? Enrique, muchas veces se habla poco de la bisexualidad también, porque también hemos visto personas públicas, incluso hay muchas personas que no son públicas, pero se destaca mucho más cuando la persona es pública. La bisexualidad del hombre o de la mujer que mantiene relación con la pareja del mismo sexo, incluso, y la pareja y su matrimonio, o sea, se maneja. ¿Cómo ve Enrique como sexólogo esta situación? Que es muy común pero se toca muchas veces poco este tema, ¿no? De la bisexualidad en la sociedad contemporánea. Sí, aquí otra vez valdría la pena regresar a los clásicos y también Ujú, a Kinsey y a ujú, su escala de Kinsey. mm, Kinsey le pregunta a las personas que entrevista, ¿no? Le dice, oiga, usted es una persona, dice, ¿usted le gustan personas de su mismo sexo o de otro sexo? ujú, Y la persona dice, no, a mí de otro sexo, ¿no? mm, Dice, ok, ¿usted ha tenido, se ha excitado alguna vez, ha tenido fantasías, ha tenido vivencias única y exclusivamente con personas de el otro sexo? Y entonces las personas le contestaban, no, pues sí, yo solo con personas del otro sexo. Entonces les ponía exclusivamente heterosexual. exacto. Las personas le reportaban, ¿usted con quién se ha vinculado erótica y afectivamente? No, pues yo con personas solamente de mi mismo sexo. Dice, con personas de mi mismo sexo. ¿Con quién Sí. le gusta relacionarse? Personas con mi mismo sexo. Dice, oiga, pero solamente usted nunca en su vida ha tenido experiencias más que con personas de su mismo sexo. Dice, sí. Entonces le ponía exclusivamente homosexual. Homosexual, exacto. Luego, cuando las personas le reportaban haber tenido, o más bien eh, su, su tendencia a vincularse, su gusto a vincularse con personas de los dos sexos, les ponía Mm, personas bisexuales, ¿no? ok. Pero cuando le empezaba a rascar un poco y les decía, oiga, ¿y usted no ha tenido Ujú, experiencias con personas del otro sexo? Y decía, bueno, pues fíjese que una vez que fuimos a los Boy Scouts y andamos, ¿no? O al campamento, no necesariamente a los Boy Scouts, porque no me vayan a decir aquí los Boy Scouts. exacto, exacto, sí. Los Boy Scouts, Exacto, sí. no, Que andamos de cualquiera, en cualquier, campamento, ¿no? En la adolescencia, y fíjese que pues nos bañamos en el río como parte del campamento y entonces nos tocó abrazarnos y entonces sentí a mi primo así muy cerquita y sentí muy bonito y no sé qué y sentí como que me fluía la sangre al pene y entonces entonces le pone preferentemente hetero, dice, pero yo estoy casado, no voy a pensar de mí. sí, Entonces le ponía exactamente. preferentemente Correcto, sí, sí, sí. heterosexual. Y luego le preguntaba a las personas homosexuales, también empezaba a indagar y, Ujú. oiga, pero usted solamente se ha eh, relacionado con personas del otro sexo. Dice, ay, pues fíjese que sí, pero hay veces que cuando yo subía al techo, cuando era joven, y entonces la vecina se Ujú, agachaba a tender la ropa y entonces se ujú, le veían los pechos, entonces yo sentía así una cosa como muy exactamente, bonita. Entonces le exacto. ponía preferentemente heterosexual. Debe ser, Entonces lo interesante de la escuela de Kinsey es que la mayoría de las mm, personas entrevistadas no están ah, exclusivamente heterosexual exacto, sí. ni en exclusivamente Allá, exacto, sí. homosexual, sino en preferentemente heterosexual y preferentemente homosexual, ¿no? Ok. Entonces, Una buena definición de lo que precisamente estamos hablando, ¿no? O sea, una manera de esquematizar. exacto, Muy buena, muy buena. no tenemos comportamientos puros, es decir, Mm, lo que estamos es frente a una vida diversa, compleja, donde los mecanismos de la respuesta sexual humana no están en función moral. Nuestra percepción Incluso sobre el esto, humano. Enrique, esto me hace recordar a mí, incluso públicamente lo ha manifestado el periodista peruano Jaime Bailey, por ejemplo. Él dice que él ha tenido relaciones con hombres y con mujeres a la vez, incluso tiene una pareja femenina. Sin embargo, me imagino que la mujer podría aceptar, según viendo y analizando un poco sobre este personaje eh, peruano, periodista peruano, comunicador también, él
muy abiertamente habla de su sexualidad, pero analizamos también de que la mujer obviamente acepta la sexualidad también de su pareja, indiferentemente que sea bisexual o heterosexual. Incluso ella puede tener relación con una mujer y él puede tener relación con otro hombre. ¿Cómo ve, Enrique, esta Habría que situación? preguntarles qué tan satisfechos se sienten con También, respecto sí, a las parejas en las cuales la norma puede ser la prohibición, es, ¿no? La es, vigilancia mutua, el vigilar y castigar, ¿no? ujú, Entonces, del que habla Foucault. Entonces, entre más normas tenga una comunidad humana, más energía las personas disponen a ver que la gente no se salga del control. No se salga, en México le llamamos del guacal. Un ujú, guacal es una caja de madera que tenemos en México ujú. para que se guarde la Sí, fruta sí, en y que Latinoamérica saca, también, en y Latinoamérica que también. saca del control, ¿no? Que, Ajá. entonces, pues habría que ver que a lo mejor, quizás, o sea, no para hablar con estas personas, a lo mejor personas que se conducen fuera de la norma podrían tener, y eso no quiere decir sin normas, Exacto. sino con acuerdos más amplios o más a Acuerdos, medida, acuerdos. ¿no? Sí, sí. Pues no sé, habría que ver si en realidad son, como en el imaginario colectivo, más infelices, sufren mucho, su vida está destruida por el libertinaje o no, ¿no? O puede ser cultural también, porque yo me acuerdo que en los años 60 se hablaba de la Francia aquella libre, donde había intercambio de parejas, y yo me acuerdo en una entrevista que tuve con un amigo que viajó a Francia y una de las sorpresas que se llevó, que en Latinoamérica no se vivía por esa época, era el intercambio de parejas, y en Francia parece que se reunió un grupo donde intercambiaban entre ellos mismos, se intercambiaban las parejas, ¿no? Eso es cuestión de cultura Bueno, también, ¿no? hay un Estimo también. movimiento swinger Ajá, global, ajá. hay un movimiento swinger en el cual las personas pues, llegan a estos acuerdos para grados de libertad sexual, para el Ujú, intercambio de parejas y pues también tiene sus normas y bueno, ujú, este, pues todo esto que hemos hablado el día de hoy, ujú. más bien nos da apertura a ir pensando que cuando empezamos a indagar en el estudio serio, Mm, científico de la sexualidad, de la personalidad, de la psique de las personas, nos encontramos que el mundo es un poco más amplio de lo que a menudo aceptamos o mm, de lo que a menudo creemos y que eso también hable de la posibilidad de vivir vidas más plenas, más a nuestra medida, exacto. más a nuestra manera y eh, que, 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 que bueno, que podemos ir problematizando ciertas normas sociales y que tenemos marcos más amplios como el marco de los derechos humanos que dan pie al marco de los derechos sexuales y que también en la medida que nos conduzcamos por el principio del mutuo beneficio, pues podremos construir mejores relaciones, no necesariamente relaciones más normales, ¿no? Exacto. Sino quizás más satisfactorias, más plenas, más equitativas Y llegamos al punto de la comunicación entre las parejas, indiferentemente de la diversidad sexual que se tengan, sobre todo que haya una buena comunicación y un buen acuerdo, ¿no? Entre ambas, entre la pareja, entre la mujer, el sí, hombre. una actitud crítica para poder Exacto. ver, eh, mm, digamos, valga la redundancia, desde una perspectiva crítica, cómo fuimos educados hombres, cómo fuimos educados mujeres, cómo fuimos educados en nuestra historia de vida y ver si este tipo de situaciones realmente corresponden con nuestro verdadero pensar, sentir, actuar, ¿no? Exacto. Y yo también considero que en este caso, en pleno siglo XXI que estamos viviendo, también obviamente ha venido habiendo cambios en cuanto a una mejor comunicación, aunado a las leyes actuales que se manejan, pero siempre se llega a un punto de vista que es la buena comunicación que debe tener la pareja
para poder tener una plenitud, ¿no?, sexual y de disfrute, digámoslo, que tenga una armonía en un hogar, una familia, indiferentemente de su diversidad, de su inclinación sexual, siempre bajo acuerdos muy, muy importantes para poder tener realmente una buena relación, ¿no? Considero también que la comunicación es, básicamente, se llega a ese punto donde la comunicación es muy importante, Enrique. Sí, yo creo que aquí un ejercicio que le haría bien y que ponemos en manos de nuestro auditorio, de nuestras amigas, amigos y amigues, es el asunto de hacer un ejercicio que es muy clarificante, que es yo qué deseo, qué espero, yo qué ofrezco o qué aporto, Exacto. qué estoy dispuesto a negociar y qué de plano para mí es inadmisible. Entonces, este ejercicio nos va a permitir tener pautas y identificar situaciones muy claras, muy puntuales, para poder encontrar coincidencias, concordancias y negociaciones con nuestra pareja para poder tener. Enrique, para que nos des información aquí con respecto a tus redes sociales, con respecto a, incluso puede ser tu número telefónico para consultas, porque prácticamente muchas parejas necesitan la consulta de un especialista. En este caso, Enrique puede darnos información para muchas personas que están viendo este programa y que quieren conseguir una asesoría con Enrique Cerón Anaya. Sí, mi Facebook es s.humanista, de sexólogo humanista. Mi Twitter es s-humanista, de sexólogo humanista. Y mi WhatsApp es, si están fuera de México, es más 52 1 55 11 25 69 12. Si están en una ciudad, si están en México, es 55 11 25 69 12. Bien, aquí los tenemos en la parte baja de pantalla para que ustedes tomen nota y, bueno, consigan un experto y, por supuesto, especialista en la materia, como lo es el sexólogo Anaya, Cerón Anaya, quien nos puede dar entonces ayuda a muchas parejas que seguramente necesitan el apoyo, pues, de un especialista como Enrique Cerón Anaya. Enrique, gracias por habernos acompañado. Finalmente, ¿qué nos quiere decir para el cierre de esta magnífica entrevista que hemos tenido con Enrique Cerón Anaya, sexólogo y psicoterapeuta también en esta área tan importante como lo es la sexología? Bueno, que la información no solamente nos hace libres, nos permite tomar mejores decisiones, nos permite reconciliarnos con puntos de vista que decían que a veces, sobre todo en estas cuestiones de la sexualidad, la gente dice, ay, no era un monstruo, no estaba equivocado, no era un pervertido, no era una pervertida, ¿no? Nos permiten una amplitud de conciencia, nos permiten vivir una vida que se parezca a lo que nosotros esperamos de la vida, porque es que un ejercicio pleno de la sexualidad construye sentidos de existencia. Entonces, que es importante accesar, buscar información, formarse en este ámbito que, como hemos dicho, sigue teniendo muchas carencias, seguimos teniendo muchos huecos al respecto culturalmente. Entonces, pues una invitación a las personas a acercarse a este maravilloso campo que es el estudio de las sexualidades humanas. Muchas gracias, Enrique Cerón Anaya. Gracias por estar con nosotros. De verdad que ha sido para nosotros una gran alegría poder tenerte aquí, Enrique, directamente desde México para Panamá y el mundo, ¿no? Que estamos aquí generando la información. Un saludo a los panas, ¿no? Okay. ¿No? Sí. Los pueblos hermanos, estos dos pueblos latinoamericanos, a Sí. todo el mundo y especialmente a nuestros hermanos latinoamericanos, a nuestra patria común, Sí. América Latina. Gracias, Enrique, por habernos dejado algo muy positivo para todas las parejas o personas individualmente o colectivamente que están viendo este programa,
para que algo muy importante que se aprenda y que se tiene el apoyo también de un sexólogo de gran experiencia. Enrique, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad para un programa y seguir analizando un poco más esta área tan amplia, ¿no? Como lo es la sexología, Enrique. Seguro que sí, Carlos. Encantado de participar en tu programa. Muchas gracias, Enrique. Cerón Anaya ha estado con nosotros. Hasta entonces, amigos, esperamos en otra oportunidad. Recuerden darle a la campanita, registrarse, suscribirse a este canal entrevista a través de radiointernauta.com y de YouTube, que estamos generando esta información para todo el mundo. Gracias y hasta otra oportunidad. Hasta entonces, amigos. Carlos Reni y Radio Internauta presentan Entrevista.